Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Saludos a todos y muy bienvenidos a un nuevo programa de Vida en Abundancia. Queremos saludar a un montón de gente, familia, amigos que seguramente nos estáis viendo a través de diferentes plataformas digitales o radios y televisiones. Familia de YouTube, gracias por estar ahí en nuestra página de Río de Vida. Dinamis Radio en Madrid, Radio Televisión Vida, que ya son, oh Dios mío, añísimos, estando compartiendo con todos vosotros, y Onda Paz desde Cataluña. Muy bienvenidos a todos, y hoy vamos a tratar de un tema o una serie. Vamos a estar hablando de una serie muy interesante. Sí, es muy interesante. El título se llama Yo Escojo. Ajá. Y cada semana vamos a hablar de una decisión o algo que podemos escoger, ¿no? Exacto. Porque al final de cuentas hay algo muy importante. Nuestras decisiones importan demasiado, ¿no? O las cosas que escogemos, ¿no? Sí. Algo que le tengo pánico en este tiempo es la inteligencia artificial, porque muchas personas están preguntándole a la inteligencia artificial qué es lo que tienen que hacer o qué decisión pueden tomar, ¿no? Y no nos damos cuenta, muchas veces las decisiones que tomamos pueden afectar nuestro futuro y el resto de nuestras vidas, ¿no? Así que vamos a estar hablando sobre esto. Sí, yo escojo. Así es, yo escojo. Pero antes me gustaría hablar sobre un evento que tenemos próximo del 6 al 8 de diciembre, que es impresionante. Tenemos el Congreso Vive aquí en Torrevieja, Alicante. Exacto. En un auditorio inmenso, un lugar precioso. Bueno, es el lugar donde nos congregamos como familia cada domingo, ¿no? Sí. Y entre semana. Vienen pastores de todo el país, viene gente de todo el país, y este año tenemos unos invitados impresionantes, ¿no? Tenemos invitados especiales. Sí, muy especiales. Para nosotros como familia Río de Vida también. Son. Y queremos compartirlo con todos ustedes y creo que va a ser súper bueno. Lo que me gusta, perdónenme, de nuestros congresos, lo que me gusta es que siempre le damos como un matiz diferente. Es verdad que en esta ocasión hemos querido darle un matiz generacional. ¿Qué quiero decir? Hemos cogido gente que ya llevan añísimos de trayectoria, ¿vale? Y queremos que siembren nuestras generaciones con su experiencia, con su sabiduría, con su vida que han tenido a lo largo de sus 50 años de ministerio, porque los que vienen tienen la coincidencia de que todos han cumplido como 50 años de ministerio, y además son gente que también han marcado nuestra historia, ¿no? Totalmente. Y lo interesante de todo es que tenemos unos oradores súper increíbles. Bueno, uno de ellos es el pastor Carlos Ortiz desde Dallas, que va a estar con nosotros, o lo llaman el negrito feliz, ¿no? Y luego tenemos también... En negrito y también es feliz. Es feliz, sí. Y tenemos también al apóstol Rubén Hernández, que hace muchos años que no viene a España. Y creo que va a ser una gran oportunidad de tenerlo de nuevo en nuestro Congreso Vive. Junto a muchos otros estamos nosotros como anfitriones, y hay otros predicadores que vienen de Puerto Rico, algún cantante de salsa también. O sea, vamos a tener un montón de cosas sucediendo en ese evento. Así que interesante, tenemos un vídeo. Sí. Y lo vamos a estar poniendo ya, así que presta atención, escucha este vídeo. Si lo ves, si lo escuchas, pero presta atención. Conferencia Vive, del 6 al 8 de diciembre en Torrevieja, Alicante. Estarán con nosotros, desde Miami, Rubén Hernández, desde Dallas, Carlos Ortiz, y desde Puerto Rico, Robert Gómez, junto con los anfitriones Samuel y Raquel. Inscríbete y vive. Para más información escribe al 620 96 4000 o visita nuestra web www.riodevida.es. Cambia de rumbo y vive. Tenemos un tema súper interesante.
como hemos estado diciendo, y vamos a estar leyendo un pasaje en Hebreos capítulo 11 del 24 al 26, y vamos a estar exponiendo un poquito este tema. Es la primera sesión de Yo Escojo. Vale. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Muy interesante que Moisés renuncia a la popularidad. ¿Qué hubiéramos hecho en un caso así muchos de nosotros? O sea, vivir en el Palacio Real, ser conocido, tener miles de likes. Mira, sin estar, perseguimos eso. Imagínate estando. Por eso, entonces, fíjate la decisión que tuvo que tomar Moisés. Y estos son decisiones que cambian la vida. Si Moisés no hubiera tomado esa decisión, ¿qué es lo que hubiera pasado también, no? Entonces, me parece muy interesante porque aquí hay preguntas que podemos hacernos. Fíjate que creo que ese es uno de los problemas, que como no sabemos la segunda parte, como no sabemos el plan B, porque la Biblia siempre habla de planes A y que han salido finalmente bien, a pesar de que se han retorcido un poco por el camino. Pero es verdad que nunca sabemos qué hubiera pasado si Moisés no hubiera escogido eso. Como no lo sabemos, parece como que lo que escogemos a la final no es tan relevante. Totalmente. Porque no sabemos qué hubiera pasado, qué me hubiera pasado a mí si en lugar de escoger lo que un día escogí, hubiera escogido otra cosa. Pero como nunca nos planteamos a la hora de escoger algo, nunca nos planteamos esa pregunta, ¿qué pasaría si yo escogiera distinto? Nunca nos planteamos eso. Parece que lo que escogemos es lo bueno. Fíjate, dos preguntas trascendentales que todos debemos hacernos. La primera es esta: ¿quiénes somos hoy? ¿O quién soy yo hoy? ¿De acuerdo? Y la respuesta es esta: somos el resultado de las elecciones que hemos hecho en el pasado. Sí. Entonces yo hoy soy lo que un día decidí. Entonces es así. La segunda pregunta trascendental que deberíamos hacernos todos es: ¿quiénes seremos mañana? ¿De acuerdo? Una gran pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, esencialmente... Poca gente se hace esa pregunta, Samuel. Claro, pero tiene que ver con las decisiones que yo estoy tomando hoy, que determinará quién voy a ser y lo que voy a poder hacer mañana. Entonces, hoy estoy donde un día decidí, mañana estaré donde hoy pueda decidir. Claro. Por eso esto es tremendamente, por eso lo hemos dicho al principio, nuestras decisiones importan. Fíjate que a la hora de, cuando hablamos de decisiones, la gente sí que le pone un acento relevante. Pero a la hora de escoger, es como que escoger una cosa es algo más simple, algo menos relevante, menos importante. Pero es que para escoger algo se requiere de una decisión, ¿vale? Pero es verdad que hay muchísima gente, lo cual me da mucha rabia. Y esto, el ejemplo que voy a poner, nos ha pasado a todos, y a mí la primera, que soy la persona más indecisa del universo. Claro. Pero, no, escogí esto porque era lo único que quedaba. No, total, es que tenía prisa y escogí eso. Es que escogí aquello porque es que no lo tenía muy claro, así es que es lo primero que me dijeron y lo escogí. Cuando no nos damos cuenta que lo que escogemos habla de quiénes somos. O sea, las cosas que tú y yo escogemos sí son relevantes, porque hablan de quiénes somos. Que tú te quedes con lo primero que te ofrecen, ¿vale? Y que escojas eso, ¿vale? Está hablando de quién tú eres. Y obviamente va a afectar en la dirección en la que camines. Entonces, sí es importante lo que escogemos, porque requiere de decisiones. Sí, por unos instantes podríamos imagínate que todo el mundo te quiere, todo el mundo aprueba lo que haces, todo el mundo, tomes la decisión que tomes, es difícil. Va a pensar que eres impresionante, ¿vale? Entonces, imagínate por un instante, ¿de acuerdo? Pocos. No, es que esto no le pasa a nadie, ¿vale? Vaya. O sea,
partamos con la decisión, con la respuesta de que nadie te va a aprobar. El mundo no ha sido creado para valorar a la gente, ¿de acuerdo? El mundo no vive de esa manera. Bueno, sí fue creado por Dios de esa manera, pero no lo estamos haciendo por causa del pecado. Entonces, es imposible, jamás conseguiremos complacer a todo el mundo. Nunca. Y esto es algo que tenemos que entender ya. Yo, por ejemplo, nosotros somos pastores. Bueno, como pastores, nosotros podemos complacer a parte de la congregación, pero sabemos que a la otra parte no la vamos a complacer. Entonces, siempre... Y aunque tú hagas el mayor de los esfuerzos por complacer a todo el mundo, nunca lo vas a lograr. Entonces, ahora, si yo no puedo complacer a la gente, no puedo complacer al mundo que me rodea, bueno, ¿por qué no estar consumido por complacer a Cristo? Pero si no nos podemos complacer ni siquiera en un círculo tan pequeño y tan estrecho como la familia. Totalmente. Imagínate en un círculo mucho más amplio como amistades, trabajo, iglesia. Pero fíjate que lo que sí que podemos hacer es complacer a Jesús. Exacto. Complacer a Dios. O sea, al mundo nos es imposible complacerlo, pero tenemos una salida. Podemos complacer a Cristo. Por supuesto, medio mundo estará en contra de nosotros, nos dirá que somos religiosos, que somos mil cosas, pero podemos complacer a Jesús, ¿no? Sí. Entonces, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Que la aprobación de otras personas no signifique nada para mí, pero que la aprobación de Cristo lo signifique todo en mi vida, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? Entonces... Ahora, perdóname que te diga puntualice una cosa. Es verdad que complacer a Jesús es fácil, pero requiere de buenas decisiones. Porque ahora parece que complacer a Jesús se puede complacer de cualquier manera y da igual lo que hagas, Dios te ama, entonces pues Dios está complacido con quien tú eres. Hombre, no estoy muy de acuerdo con esa exposición para mí tan liviana y barata de lo que es el verdadero evangelio, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, lo que queremos hablar hoy en el primer tema de Yo Escojo, ¿de acuerdo? Es escoger el propósito por encima de la popularidad. Exacto. Que esto fue lo que hizo Moisés. Exacto. Moisés renunció a la riqueza, renunció a la casa de Faraón, renunció a ser el famosillo de turno de ese momento de la historia y decidió irse a un pueblo donde lo iban a maltratar, donde lo iban a tratar fatal, y se metió en ese lugar, ¿de acuerdo? Y ahí Dios hizo su obra. Por eso creo que tenemos la capacidad de escoger el propósito por encima de la popularidad. Y creo que esta es una decisión muy importante que en este tiempo, más que nunca, muchas personas necesitan tomar, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, Raquel, que vivir para la aprobación de los demás hay algo que produce y es alejarnos del propósito de Dios. Sí, o sea, si tú quieres estar fuera de la voluntad de Dios, vive para la aprobación de los demás. Pero es que además vas a tener una vida muy, muy, muy bipolar, por decirlo de alguna manera. Porque en una misma cosa, unos te van a decir que hagas de una determinada manera y otros te van a decir que lo hagas de otra determinada manera. Entonces, como quieres complacer a todos los sectores, vas a tener una vida muy compleja. Sí, totalmente. Pero es verdad que la opinión de Dios es única y es muy, muy directa. La cosa es esta, ¿no? Si no conocemos el propósito de una cosa, no la vamos a usar bien. O sea, esto es como que te dan un destornillador y lo usas para lo que no se usa un destornillador, ¿no? Pero lo mismo pasa en nuestras vidas. Si yo no conozco el propósito al que he sido llamado, yo voy a mal usar mi vida. Y eso es lo que le sucede a muchas personas. Muchas personas viven en un desorden, viven en una mala vida, en una mala forma, tan solo porque no han entendido cuál es el propósito. Lo que pasa que es verdad que con el tema de propósito parece como que es muy difícil saber el propósito de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, como que es algo tan sencillo como abrir tu Biblia y leerla. O sea, creo que saber el propósito de Dios para nuestra vida es muy sencilla. Es abrir la Biblia y leerla, porque hay un propósito para los hijos de Dios que está muy determinado, muy claro y muy afianzado en la palabra de Dios. Si no eres capaz de cumplir con el propósito que hay escrito en la Biblia, imagínate cómo Dios te vaya a dirigir en una dirección muy privada y muy personal de a dónde se tiene que dirigir tu vida. Si no eres capaz de
ejercitar el propósito genérico, ¿cómo vas a poder cumplir con el específico? Totalmente. Por eso esto que estamos hablando es tan importante, ¿no? Y al final es como dijimos al comienzo, escojamos el propósito de Dios en nuestras vidas, porque no vamos a poder complacer a la gente, pero lo único que podríamos complacer es a Dios, ¿no? Claro. Y es una decisión personal, y eso fue lo que Moisés quiso hacer, ¿no? Y lo que Moisés logró hacer, ¿no? Pero fíjate que tenemos la costumbre de ir a la gente y preguntar, como no conocemos nuestro propósito, les preguntamos, ¿qué crees que es lo mío? Dime cuál es mi propósito, ¿te gusta mi peinado? Profetízame. ¿Te gusta lo que estoy haciendo? Claro, la gente quiere, pero... ¿quieres saber esto? ¿Por qué? Porque no hemos entendido o no conocemos el propósito divino de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y esto es radicalmente importante. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, si no, mal usaremos nuestras vidas. Claro. Y sabes, yo una vez se lo dije a la congregación, hay muchos empresarios que están sentados en nuestras iglesias que nunca llegarán a ser empresarios. Nunca abrirán y su empresa. Éxito, claro, hay gente con ministerios prósperos y bendecidos que nunca llegarán a ejercer ese ministerio, ¿no? Entonces, porque al final, si no conocemos el propósito, ¿de acuerdo? Estamos sumidos o bajo el yugo de la popularidad, y no hay nada peor que la popularidad, claro. ¿de acuerdo? Porque no podremos jamás caminar en el propósito de Dios, ¿no? Entonces, fíjate que cada vez que nos afectamos con lo que la gente piensa de nosotros, tendemos a olvidar lo que Dios piensa de nosotros, ¿no? Y es la forma más rápida de olvidar lo que Dios piensa de nosotros, es estar obsesionados con lo que la gente piensa de nosotros. Y este problema lo tenemos todos, o sea, sí. Estamos obsesionados con lo que la gente vaya a decir, lo que vayan a pensar o cómo vayan a reaccionar, ¿no? En el momento en que te centras más en la opinión de la gente y dejas a un lado o ya no te paras a pensar en lo que Dios piensa, en ese momento ya estás siendo afectado por esa opinión. Y si te importa esa opinión. Hay mucha gente que dice, no, a mí no me importa la opinión de la gente, pero mira lo que han dicho de mí. Bueno, en ese momento esa frase ya tiene una connotación. Te está importando lo que la gente dice. A una persona que no le importa lo que la gente dice, ni siquiera se para o se detiene en prestarle atención a esas palabras. Continúa con su vida. Entonces todos hemos caído en eso, pero es cierto, en el momento en que sabemos lo que la gente dice de nosotros, es porque en ese instante ya hemos caído en la trampa de que sí nos importa lo que la gente habla. Una persona que no le importa lo que la gente dice, ni la escucha. Fíjate que por eso tenemos la historia de Moisés. Moisés nace en extrema pobreza. Termina en un canasto tirado en el río Nilo, ¿de acuerdo? Y lo recoge una de las sirvientas de la mujer de Faraón. Sí. Entonces, él nace en unas condiciones infrahumanas, ¿de acuerdo? Unas condiciones terribles, ¿de acuerdo? Sin poder estar abrazado por sus padres en su casa, en un hogar, es dejado y echado en un canasto, en extrema pobreza, ¿de acuerdo? Y termina llegando a lo más alto, ¿de acuerdo? Es el hijo de Faraón en este caso, ahora tiene dinero, tiene tesoros, tiene popularidad, tiene fama. O sea, la gente lo veía pasar por la calle y se cuadraba delante de él, porque era como un dios, ¿de acuerdo? Era el hijo de Faraón, ¿no? Pero a pesar de todo esto, él decide dejar de lado la popularidad y centrarse en el propósito. Y es muy interesante el texto que tú has leído, donde dice que por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado, ¿de acuerdo? Dice, consideró que el oprobio por causa del Mesías, o sea, consideró que tener una vida desgraciada por causa de Jesús, esto es lo que está diciendo, era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces, fíjate que lo que dice este texto es que vivir en desgracia por amor a Jesús es el mayor de los tesoros. Y él tenía puesta sus ojos en la recompensa y dice claramente que su recompensa era el Mesías.
Su recompensa era Jesús. Él ya en aquellos tiempos estaba pensando en Cristo. Por eso el libro de Hebreos nos traslada esa historia tan bonita, ¿no? Y creo que debe ser así. O sea, es mejor la vida desgraciada en Jesús que la vida próspera o bendecida sin Jesús. Lo que pasa es que yo creo que lo que llamamos bendición sin Jesús, ¿vale? No es bendición, es complicación de cabeza. La Biblia dice Totalmente. que la bendición que Dios da no trae dolor, no trae sufrimiento, sino más bien trae alegría. Lo que pasa es que sí creo que tenemos un discurso que se nos ha pegado muchísimo, y también creo que es una confusión para mucha gente, sobre todo cuando no viven lo que el evangelio que hemos vendido, y es ese evangelio de felicidad y felicidad absoluta. No, la Biblia no promete felicidad, ¿vale? No, o sea, la Biblia no promete sigue a Cristo y serás feliz. La Biblia te promete que tendrás gozo, que tendrás paz, pero no te promete felicidad, ¿vale? Y mucho menos esa felicidad, ¿vale?, que nos está vendiendo el mundo. Y muchos nos hemos puesto bajo el paraguas del evangelio, creyendo que ese evangelio nos va a producir esa felicidad que tanto estamos buscando. No, el evangelio te va a producir paz, te va a producir gozo, te va a producir salvación. Pero esa felicidad, ¿vale?, que el mundo te vende, no. Pero es que yo prefiero el gozo que la felicidad, porque la felicidad viene por causa de situaciones, de cosas y de momentos. El gozo es eterno, que es un valor interno que no está producido por nada. Totalmente. Más que por Dios y tu relación con Dios. Entonces tenemos que empezar a salirnos de ese paraguas que nos han vendido de felicidad, prosperidad, todo lo que quiero lo tengo. No es lo que el evangelio te promete. Entonces es verdad, cuando tú tienes y estás asentado en el verdadero evangelio, porque a quien estás siguiendo es a Cristo y no falsas promesas, pues da igual lo que te acontezca en la vida, tú tienes ese gozo que te ayuda y tienes esa paz que te ayuda a mantenerte en. Totalmente. Ahora vamos a hablar algunas cositas o algunos detalles sobre el propósito, ¿no? El propósito te empuja a través del dolor, y esto es lo primero que quiero hablar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que el propósito te da la motivación para seguir adelante incluso cuando las cosas duelen. Entonces, el propósito es la popularidad, ¿no? O sea, es muy esclava. Mira, ayer hubo un famoso en Buenos Aires que se tiró de un tercer piso. Y se mató. Era un famoso del grupo de música de One Direction, que era muy famoso. Bueno, yo no conozco ese grupo, era de los jóvenes, pero hoy salió Somos muy mayores. Hoy salió en todos los noticieros y se mató. O sea, es un tipo popular que tiene muchísimo dinero y que acabó con su vida, etcétera, etcétera, tirándose de una tercera planta, ¿no? Pero eso está ocurriendo constantemente, porque es que la popularidad no te va a dejar seguir adelante. Va a llegar un punto cuando desees morir. Ocurrió con gente famosa como Whitney Houston, ocurrió con Elvis Presley, ocurrió con Marilyn Monroe, o sea, famosos que eran tan populares, pero no pudieron seguir adelante. Pero el propósito sí, el propósito, a pesar del dolor, lo que pasa es que la popularidad, ¿no?, es ser esclavo de la gente, ¿eh? Claro, totalmente. Entonces el propósito es ser esclavo de Jesús. Totalmente. Y Jesús te promete que su yugo es fácil y que ligera su carga. Pero ser esclavo de la gente, el yugo no es fácil. Y la carga no es ligera. Y tenemos cantidad de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, estamos hablando de Moisés, hablamos de David, hablamos de Esther, hablamos del apóstol Pablo. O sea, vivir en el propósito produjo mucho dolor y tenemos que entenderlo. Y tenemos que entender que cuando estamos en el propósito, el enemigo se va a levantar en contra nuestra. Obvio. El enemigo nos va a golpear, el enemigo nos va a atacar, el enemigo va a tratar de destruirnos, ¿no? Pero Dios estará haciendo su obra detrás de todo esto, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que
que a mí lo que me pasó sobre el tema salud fue un ataque del enemigo, ¿no? Que el enemigo quiso quitarme de en medio, quiso dañarme, pero Dios cumplió su propósito, ¿no? Y fue mucho dolor, ¿de acuerdo? Entonces son cosas que tenemos que entender, ¿no? Lo que pasa que tengo que entender que cuando camino en el propósito estoy haciendo algo más grande de lo que puedo entender. Sí. Y por eso a veces no lo voy a entender todo, ¿no? Pero tengo que seguir, y lo que me va a mantener hacia adelante es el propósito y no la popularidad, ¿no? Entonces tenemos que reconocer eso. El propósito sí o sí vendrá con dolor. Seguir a Cristo nos va a costar, y no nos va a costar poco, nos va a costar todo. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos pretender que las cosas en el reino nos vayan bien. Para entrar en el reino, o sea, yo tengo un cuadro en mi despacho, que es ese famoso cuadro donde se ve el camino ancho y el camino estrecho. Sí. Y la entrada del reino es una puerta muy pequeña donde hay que agacharse, y el camino del reino es un reino muy estrecho donde hay un montón de cosas en ese lugar, ¿no? Entonces, va a haber dolor, ¿no? Y hay mayor valor en servir al propósito de Dios que vivir para la aprobación de la gente, ¿no? Ajá. Entonces creo que es muy importante. Entonces, algo que yo quiero destacar en esto que estamos hablando es que el dolor no te retrasa, el dolor lo que hace es promoverte, ¿no? Qué bueno. Y sí, creo que es súper importante, ¿no? Qué bueno. Entonces, esta es la primera idea, ¿no? Así que el propósito produce dolor, el propósito no es fácil, es complicado, ¿no? Ahora, la segunda idea que tenemos en este día es esta. El propósito, una de las cosas que nos hace es agradar a Dios, ¿no? Y esto es muy importante, porque cuando agradamos a Dios se levanta oposición. O sea, los problemas vienen cuando agradamos a Dios. Claro. Entonces, si agradamos al mundo, estamos... O sea, yo siempre digo, Raquel, que cuando las cosas están demasiado bien, es que están demasiado mal, ¿no? O sea, claro. Cuando no hay tormentas, cuando no hay tempestad, sí, estamos demasiado cómodos, claro, ¿no? Entonces tenemos que entender esto un poquito de esa manera, ¿no? Porque creo que es importante, porque la vida del propósito de Dios, la vida de agradar a Dios, es una vida de conflictos. Es una vida pero son conflictos para empezar contigo mismo. Uh-huh. Quiero decir... A ver, para mí es muy ridículo decir, bueno, es que yo quiero servir al Señor, pero no hacer las cosas como el Señor me pide que las hagas. Totalmente. Entonces, no digas que quieres servir al Señor si luego tú tienes una mejor idea que Dios. Di que te quieres servir a ti mismo y hacer lo que puedas, ¿vale? Pero no digas, no, yo quiero servir al Señor, pero luego lo voy a hacer como yo quiera y cuando yo quiera. Pues no, ¿me entiendes? No puedes querer estudiar la carrera de cirujano sin luego meterte en un operatorio. Uh-huh. O sea, a ver, los cirujanos operan, ¿no? Es que me da miedo la sangre, pero voy a ser cirujano. A ver, pues no, sé modisto, pero no cirujano. Lo mismo pasa... Uh-huh. Con los cristianos. Bueno, no pasa en las carreras, ¿no? Pero sí nos pasa a los cristianos. No, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. No, es que yo quiero estar en el propósito de Dios. Y lo último que hago es obedecer la palabra. No se puede. No se puede. O sea, es incompatible. No, yo quiero servir al Señor, pero no quiero perdonar. No, pues no se puede. Entonces, claro que es un camino mucho más excelente, y es que obviamente el propósito de Dios te va a llevar a lugares donde ni tú mismo podrías haber imaginado por ti mismo. Totalmente. Y vas a conseguir cosas y vas a conseguir ser alguien que si tú lo hubieras programado por ti mismo con tus estudios y tu educación, nunca lo hubieras conseguido. Uh-huh. Porque es que es ser como Dios nos diseñó. O sea, creo que el propósito de Dios es entrar en el diseño original que Dios le dio al ser humano. Entonces, cuando tú estás dispuesto a entrar en ese diseño, hay muchas cosas que tú tienes que deconstruir de ti mismo. Mucha mentalidad, muchas maneras de hacer las cosas que nada tienen que ver
con el diseño de Dios. Para mí es así de sencillo. Y claro, pues cuesta. No nos olvidemos de todas las historias de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando los apóstoles iban a predicar y eran encarcelados, los torturaban, los metían en cárceles. Claro. Y luego los ángeles venían y los sacaban de las cárceles, ¿no? Y les decían, no podéis seguir hablando más de ese nombre, ¿no? Y ahí es donde dice Hechos capítulo 5, versículo 29, donde sale esa famosa frase que algunos la han mal usado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque, por supuesto, hay gente que eso dice... te lo dice la típica persona que no quiere sujetarse a la autoridad ni nada, ¿no? Entonces, esto está hecho en un contexto de persecución, en un contexto donde, que pronto lo veremos en Europa, en la Europa que estamos viviendo, que nos prohíban hablar del Evangelio, y ahí sí es necesario, ahí nos tocará levantarnos en los juicios. Bueno, a ver ahí cuántos usan esa frase. Porque ahora, no, es que yo obedezco a Dios. No, a mí me pastorea Dios y todas esas tonterías de gente que lo único que no quieren es sujetarse al cuerpo de Cristo. Entrar en el diseño de Dios. Ahora, ¿cómo agradamos a Dios, no? Y vamos terminando ya y cerrando, pero ¿cómo agradamos a Dios? Pues siempre que vivimos por fe, agradamos a Dios, ¿no? Y fíjate que ese texto que has leído al comienzo de Moisés dice que por la fe Moisés dejó la casa del faraón. O sea, fue una cuestión de fe. Quedarse en la casa de faraón era decir en voz clara y alta que no tenía fe. Es que aunque escojas cosas por Dios, al principio siempre tendrás la incertidumbre de ¿saldrá bien o saldrá mal? Y ahí es donde, a pesar de todo, te toca hacerlo, y ahí interviene la fe, porque sí es verdad, son cosas que están dentro del diseño de Dios, del propósito de Dios para tu vida. Pero sigue habiendo al principio ese 50-50. Totalmente. Y te toca tomar el 50 correcto, pero tomar en ese momento el 50%, el 50 correcto no es garantía total de va a salir bien. Totalmente. Tienes todavía la incertidumbre, el tiempo pasa y te demuestra que esa fe que tuviste era la auténtica, verdadera, porque te salió bien. Pero ese primer paso hay que tomarlo. Totalmente. Fíjate que también no solo agradamos a Dios por fe, pero también agradamos a Dios cada vez que morimos a nosotros mismos. Claro. Para agradar a Dios, ¿no? Y esto es de suma importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de vivir para los demás, vivir de la opinión de los demás para agradar a Dios, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Cuando yo soy capaz de decir, mira, búrlate de mí, critícame lo que quieras, habla de mí lo que quieras, no me importa, solo estoy interesado en lo que Dios piense de mí, ahí es cuando todo absolutamente cambia y yo comienzo a agradar a Dios porque estoy buscando el propósito por encima de la popularidad, ¿no? Y creo que tenemos que ser sanados hoy en este aspecto. Dejemos a un lado la popularidad, busquemos el propósito, ¿de acuerdo? Busquemos hacer las cosas no que más apruebe la gente, sino las cosas, aquellas que sea Dios el que las apruebe, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Hay una frase muy importante que es fieles con lo pequeño, preparados para lo grande. Sí. ¿De acuerdo? Y esto para mí es muy importante. Fieles con lo pequeño, preparados. Viene de ese texto, ¿no? Pero es una frase bien bonita. Entonces, ahí es donde nos toca dedicar nuestra vida al propósito de Dios, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Hacemos elecciones. Hoy somos la suma total de las elecciones que hemos hecho en el pasado. Entonces, tenemos que entender esto, que tenemos que tomar las elecciones. Y quizá hay personas en este día que tienen que escoger el propósito y dejar la popularidad. Claro. Y creo que Dios le está hablando en este día y creo que es muy importante y entender que jamás podremos complacer a los demás, pero sí podemos complacer a Cristo. Y esto creo que es algo de extrema importancia. Exacto. Es lo que queremos dejar en esta mañana en cada corazón. Buena lección. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo escojo el propósito por encima de la popularidad. Ajá. Así que, ¿oramos? Sí, claro. Vamos a orar. Oro, ¿no? Sí. Vale. Señor, te damos gracias porque
Escogerte a ti siempre es lo mejor. Amén. Señor, nunca será lo más fácil, pero siempre será lo mejor. Señor, y es una elección, Señor, es algo que día tras día, cada vez que nos levantamos, Señor, tenemos que decidir hacer. Así es que hoy, en este día, Señor, escogemos seguirte a ti, Señor, y caminar en tu diseño, caminar en tu propósito. Señor, habrán, Señor, elecciones que tendremos que hacer, Señor, que sean dolorosas, y habrán otras, Señor, que serán más fáciles, Señor, pero te pedimos que en todas, Señor, tengamos la capacidad, Señor, de quedarnos contigo. Amén. Señor, queremos quedarnos contigo, cueste lo que cueste. Hoy escogemos estar contigo. Bendecimos a nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Primer día de Yo Escojo. Semana que viene vamos a ver qué hay que escoger. Sí, así que les esperamos y Dios les bendiga a todos. Que tengan una semana excepcional. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.